cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, gloria al Señor, hay victoria en Cristo, no hay que tener temor. Ya lo decía bien nuestro hermano Rodolfo, debemos de tener precaución, pero no miedo. Satanás quiere que tengamos miedo. Él es experto en infundir miedo, terror, pero Dios nos da la victoria, así es que ánimo. Esta hora, hermanos, vamos a ir a la carta a los Hebreos, la carta de las cosas mejores. Aquí en esta carta, acuérdense que el escritor está escribiendo a un grupo de hermanos que están por años pasando por pruebas difíciles, están pasando por pruebas durísimas. ¿Y cuál es el punto aquí? Ellos están entrando en un estado de desánimo, ya no quieren seguir. Aquí vamos a ver en el capítulo 6 que el escritor les dice, deben de ser maestros ya, o sea, tener un nivel espiritual alto, fuertes, personas maduras espirituales, pero ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos porque son niños. Han descuidado tanto su crecimiento espiritual, la palabra de Dios, la comunión con Dios, los privilegios de hijo de Dios, que están yendo hacia un barranco espiritual. Y esto es un llamado para todos nosotros, hermanos. No importa la clase de prueba que estemos pasando, Dios te ama y el Señor quiere que tú sigas firme, que fortalezcas tu fe en medio de estas pruebas, en medio de esta pandemia, en medio de la pérdida de familiares, en medio de la pérdida del trabajo o de incertidumbre de tu empresa o de tu trabajo. No importa, Él está contigo. Y acuérdate que Él es nuestro Dios. Y como dice la Biblia, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. No solamente aquí, pase lo que pase, Él nos está esperando con los brazos abiertos para darnos un abrazo. Y eso me emociona. El día que Cristo me abrace y que yo pueda tirarme a sus pies y besar sus pies. Ay, hermano, qué maravilloso será eso. Así es que ánimo. Hay victoria, hermanos. No te desanimes. Levanta los brazos caídos. Te pido en el nombre de Cristo que sigas firme al Señor. Y aquí en la carta a los Hebreos, mira, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, del capítulo 1 al capítulo 10, el escritor enfatiza tres cosas en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que Cristo es el más perfecto revelador de Dios para el hombre. Que Cristo es el que revela al hombre de una forma perfecta. Pero luego tenemos que Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Y luego en el capítulo 10, 9 y 10 enfatiza el sacrificio de Cristo como el sacrificio perfecto para la salvación del ser humano. Yo quiero que reflexionemos. Hoy quiero introducir de una forma general el tema del sacerdocio de Cristo. Y aquí entramos al segundo punto en este bosquejo grande que estamos haciendo de la carta a los Hebreos. ¿Cuál es el segundo punto, mis hermanos? Jesucristo es el más perfecto y único gran sumo sacerdote de Dios para el ser humano. Lo repito, ese es el tema en todo esto. ¿Qué capítulos aborda esto? Capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 8, verso 13. Y mira, aquí podemos nosotros, hermanos, enlazar, porque estos capítulos del 4, 13 hasta el 10 parece que fueran uno solo, pero no. En los capítulos 4, 14, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, el énfasis es en el sacerdocio de Cristo, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero cuando tú lees el capítulo 9 y 10, cambia el énfasis. Y aunque habla de que Cristo es sacerdote, sabes que solo lo menciona, creo que una vez, pero enfatiza el sacrificio de Cristo. Entonces,
Cristo es el sacerdote, ya vamos a explicar qué es esto, pero también el mismo Cristo es el sacrificio. Qué hermoso esto. Es maravilloso, es emocionante, es edificante. Y quiero retarte, hermano, en el nombre de Jesús, para que lo podamos entender. Presta atención. Mira, en Israel habían tres tipos de personas clave en la nación de Israel. Tres tipos de personas. Uno, el rey. El rey era el gobernante político. ¿Sí? El rey era el gobernante político. Ahora, Cristo es rey, pero ahorita lo vamos a dejar ministerio de Cristo a un ladito. El otro personaje era el profeta y el otro era el sacerdote. Esos eran los personajes más importantes en toda la nación de Israel. El rey, gobernador político, luego el profeta y luego el sacerdote. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dejemos a un ladito ahorita el ministerio de Cristo como rey, porque Él es rey y Él va a reinar, y eso ya lo hemos visto. Ahora, Dios está acá arriba, vamos a decir, y nosotros estamos acá abajo. ¿Okay? La Biblia dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, hay una ruptura de comunicación entre Dios y el hombre por causa del pecado. El profeta Isaías dice que nuestros pecados nos han alejado de Dios. El hombre, cuando pecó, rompió toda su comunión con Dios. Y hermano, mira, no me vengas con ese cuento ni creas esos mentiras del diablo, porque acuérdate que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Y cuál es esa mentira? Ah, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al cielo y que fulano de tal se murió, era sicario, pero ya está gozando del Señor, que fulano de tal era adúltero, borracho, fornicario, pero ya está gozando del Señor. Por favor, no ande creyendo esas cosas. El hombre fue expulsado de la gloria de Dios, no tiene ninguna comunión con Dios. Por eso está fracturado esa comunión. Ahora, ¿cómo ese Dios perfecto y santo puede tener comunión con un hombre pecador? Pero más aún, ¿cómo nosotros, los hombres pecadores, podemos tener comunión con ese Dios santo? Es imposible. Y mira, ahí no caben buenas obras, porque la Biblia dice que todo nuestro ser está contaminado, la mente, el corazón, el alma, la voluntad, los deseos, el carácter, las emociones, el cuerpo, todo nuestro ser está contaminado con el pecado. Cero comunión con Dios. ¿Cómo las buenas obras? ¿Cuáles buenas obras? No, si nosotros, la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y dice 12, Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos describe como personas depravadas, contaminadas, y solo por la gracia de Dios somos lo que somos. No podemos tener esa comunión con Dios a causa de buenas obras o por medio de las buenas obras. No podemos, y por eso Efesios lo recalca, no por obras. No es por obras la salvación. Tito lo dice, pero cuando se manifestó la gracia de nuestro Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por tener una religión no es suficiente para ir al cielo, no te va a ayudar. No, la religión, mi hermano, no te va a ayudar. El darle dinero a los pobres, eso no te ayuda. El bautizarte en una iglesia, eso no te ayuda. Nada. Ahora entonces, ¿cómo nosotros, pecadores, podemos ir a Dios? Y ahora entonces, Dios establece dos personajes. Uno, el profeta. ¿Quién era el profeta, hermano?
el que recibía el mensaje de Dios y lo llevaba al pueblo. ¿Entienden? Por eso ustedes leen los profetas siempre diciendo al pueblo, así dice Jehová. Este es el mensaje de Dios. Dios quiere esto de ustedes. El más grande de los profetas dice Deuteronomio 34 que fue Moisés. Ahora, si ustedes leen el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, primeros 5 libros de la Biblia, ustedes se dan cuenta que ahí Moisés en cuanto a profecía no es muy amplio. Habrá unas 3, 4 cosas. Ahora, ¿por qué se le llama el más grande de los profetas? Porque tomó la palabra de Dios y se la trajo al pueblo. Esa era la labor del profeta, dar a conocer al pueblo la voz de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Llamar al pueblo a vivir conforme a lo que Dios estipula en su palabra. En ese aspecto, todos los que predicamos la palabra, estamos haciendo función de un profeta. Ahora, hermanos, el profeta más grande es Jesús, y eso enfatiza lo que hemos estudiado en el capítulo 1, 2, 3 y los primeros 13 versículos del capítulo 4. Cristo es el más grande de los profetas. Dios habló por medio de su Hijo. Cristo nos trae palabra de Dios a nuestro corazón, y no solamente la palabra, su persona. Ahora, ¿cómo acercarnos a Dios? Ahí estaba el otro personaje, el sacerdote. El sacerdote, mi hermano, era el personaje encargado de llevar el pueblo a la presencia de Dios. Entonces, Dios está aquí, el pueblo acá. Dios hablaba al pueblo a través del profeta. El pueblo se acercaba a Dios a través del sacerdote. El sacerdote era un personaje clave, y hay algo muy importante, lo vamos a ver en el desarrollo de estos capítulos, del capítulo 4, 14 hasta el capítulo 8, 13. Esta es una sección unida, un solo paquete. Habla de lo mismo. Claro, lo vamos a ir desglosando y explicando qué es eso del sacerdocio de Cristo. Porque aquí el escritor hace una exposición extraordinaria de Cristo como el más grande de todos los sacerdotes, como el único y más perfecto sacerdote o sumo sacerdote que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Llevar al pueblo a la presencia de Dios, interceder por el pueblo hasta la presencia de Dios. Para esto, hermano, yo te invito para que tú vayas conmigo al libro de Levítico. Mire conmigo Levítico. No quiero estudiar todo este libro. Es un libro fantástico. Levítico es el libro de la santidad de Dios. Es el libro de la santidad de Dios. Leer el libro de Levítico es tocar las cosas santas de Dios. Todo lo que está alrededor de Dios es santo. El templo era santo, el sacerdocio era santo, los vestidos sacerdotales eran santos, el pan era santo, las ofrendas y holocaustos eran santos, todo era santificado. Ahora, ¿cuál era el personaje clave? Si ustedes van conmigo a Levítico 1, empieza a hablar de los holocaustos, que eran las ofrendas que el pueblo traía a Dios. Pero, ¿cómo traer ese holocausto para que llegara hasta la presencia de Dios? Ahí entra este personaje llamado el sacerdote. Mire conmigo, por favor. Dice el versículo número 2. Estamos en Levítico 1, 2. Dice, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si tu ofrenda fuera holocausto, y ahí sigue hablando de la ofrenda que va a traer, versículo número 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes. Ahí entra el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Él hacía la ofrenda, degollaba el animal, lo mataba, tomaba esta sangre y la llevaba hasta el lugar santo o hasta el lugar santísimo. Versículo número 7, mira conmigo.
y los hijos del sacerdote Aarón, y ahí está lo que ellos tenían que hacer. 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. 9. Y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo ello en el altar. Holocausto es. Versículo 11, mira conmigo. Y le degollará al lado del norte, ¿quién? El sacerdote del altar delante de Jehová y los sacerdotes. Ahora, todo esto, hermano, tiene que ver con los sacerdotes. Ellos traían estas ofrendas y las llevaban hasta la presencia de Dios. Intercedían delante de Dios por este personaje o por todo el pueblo. Mire conmigo el capítulo 4 de Levítico. No tenemos tiempo para ir viendo todos estos detalles, pero son fantásticos. Mira lo que dice, estoy leyendo Levítico 4:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, o sea, violaba los mandamientos, no importa cuáles fueran, cualquiera de los mandamientos. ¿Qué tenía que hacer esta persona? Bueno, miren lo que dice el versículo 3. Y si el sacerdote mismo, ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá, aquí está lo que tenía que hacer, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. ¿Expiación de qué? Para el perdón de sus pecados. Entonces, el mismo sacerdote, siendo un ser humano, pecaba. Entonces, el mismo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio a Dios y llegar hasta la presencia de Dios para pedir por él, pero también lo hacía por el pueblo. ¿Quién era el que hacía este trabajo? El sacerdote. Ahora, ¿se imaginan ustedes el trabajo de los sacerdotes entonces, hermanos? Todos los días, toda la gente que llegaba, mira, aquí vengo porque pequé contra Jehová, a matar el animal y a ofrecer la sangre, a clamar a Dios por el pecado. Saliendo venía otro, mira, aquí traigo porque yo también. Y ahí estaba en un trabajo fatigado, era agotador, era cansado. Versículo 5, mire, Levítico 4:5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo. Verso 6, y mojará el sacerdote con su dedo. Verso 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del... Todo era el sacerdote. Esa era persona. Ahora, aquí, hermanos, mire, lean todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 y subraye todo lo que tenía que hacer el sacerdote. Pero hay un pasaje clave. Yo quiero que vayan conmigo, por favor. Es Levítico 16. Este pasaje es el más claro y clave en este punto. ¿Por qué? Vaya conmigo a Levítico 16 porque aquí habla del día de expiación. Este era un día especial en el año. Y este era el único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo. El único día del año. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca con los querubines y desde ahí Dios irradiaba su presencia a la nación de Israel. Ahora, hermanos, nosotros somos ese lugar santísimo. Ahora Dios no está viviendo en los templos. Miren, nuestras capillas están cerradas ahorita, nuestros edificios están cerrados, pero la iglesia sigue, porque yo soy el templo de Dios. Dios vive en tu corazón y en mi corazón. Somos el lugar santísimo. Hermano, por eso tenemos que cuidar nuestra santidad. Por eso tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario, nuestras actitudes. Cuidemos nuestra sexualidad, el manejo del dinero, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras relaciones con las personas, la esposa, los hijos, compañeros de trabajo, vecinos. ¿Por qué? Porque somos el lugar santísimo. ¿Cuál es el punto aquí?
Mire, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así, versículo número 1. Levítico 16:1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que era el sumo sacerdote señalado por Dios, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde? Allí en el lugar santísimo. El propiciatorio era en el arca del pacto. Este no es el arca de Noé, este es el arca del pacto. Es una cajita de madera donde estaba la presencia de Dios. Ahí, sobre los querubines, estaba cubierta de oro completamente. Adentro de esta cajita estaba la vara de Aarón que reverdeció, maná que cayó en el desierto, y una tercera cosa, las tablas de la ley con los 10 mandamientos que Moisés quebró cuando bajó del monte. Ahí estaban. Y desde ahí irradiaba la presencia de Dios. Dios dice, ahí en el lugar santísimo no puede entrar, solo una vez al año. Y mire cómo dice. Primero habla de cómo va a entrar, versículo 3, 4, 5, versículo número 6. Y hará traer Aarón, el sumo sacerdote, el becerro de la expiación que es suyo, para que Dios perdonara los pecados de Aarón, del sumo sacerdote y de su familia. Y primero ofrecía él mismo por sus propios pecados, iba con este sacrificio. Y luego que dice, mire el versículo 6, y hará reconciliación por sí y por su casa. Versículo 9, y hará traer a Aarón, que era el sumo sacerdote, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo número 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 15. Mire conmigo el verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que ese día, primero, hermano, era un día de ayuno, nadie podía comer, el único día de ayuno obligatorio que había en la nación de Israel. Todos los judíos venían al templo, toda la nación de Israel, ahí estaba en Jerusalén, millones de personas ahí, y ese día todo el mundo estaba sentado calladito. El sumo sacerdote traía el becerro, primero el que era suyo, lo mataba, llevaba la sangre, tomaba la sangre, la llevaba dentro del lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era una laminita de oro que estaba sobre el arca, y ahí rociaba la sangre. ¿Recuerdan qué había allá adentro? Las tablas de la ley. Y lo que quiere decir es, hemos violado la ley, pero aquí, este animalito, este becerro de un año perfecto, pagó por nosotros. Cubre nuestro pecado. Y Dios perdonaba los pecados del pueblo. Luego salía el sumo sacerdote, tomaba otro becerro, otro ternero de un año, lo mataba, y ese era por los pecados de toda la nación de Israel que estaba ahí alrededor del tabernáculo. Y entonces entraba hasta el lugar santísimo con aquella sangre que había derramado aquel becerro, y la regaba sobre el propiciatorio. Dios de esa forma entonces cubría los pecados del pueblo y lo perdonaba. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo pecó contra Dios, pero aquí hay un animalito que no tenía culpa alguna, perfecto, que murió por ellos. Esto representa a Cristo. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, acuérdense por favor, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:2. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación. ¿De dónde viene la palabra propiciación? De aquí. Ya se dieron cuenta de la palabra propiciatorio de Levítico 16:15. Dice, va a regar la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de Cristo es la propiciación. Él pagó y su sangre nos limpia de todo pecado. Esto ahora el escritor lo lleva en el libro de Hebreos del 4 al 10 y lo aplica al ministerio de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Ya no necesitamos nadie más. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios, yo no puedo porque soy pecador. Tú no puedes porque eres pecador. Entonces tengo que ir a través de alguien siempre. Allá en el Antiguo Testamento era el sacerdote que lo hacía a través de estos sacrificios. Y él me presentaba ante Dios y Dios me perdonaba. Ahora ya no necesito un ser humano aquí entre nosotros porque ya tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es? Es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora entonces, hermanos, ¿se dan cuenta lo que tenemos aquí? ¿Ah? En los primeros capítulos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4:13, el escritor enfatiza el ministerio profético de Cristo, el ministerio profético de Cristo, como el profeta de Dios que trae palabra de Dios a nosotros y que debemos oírlo, que debemos escucharlo. Eso ya lo estudiamos. Ahora pasa al otro, al otro ministerio de Cristo, fundamental. ¿Cuál es? El ministerio sacerdotal de Cristo. Describe Hebreos 4:14 al 8:13, describe el papel de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo delante de Dios. Ahí tenemos la salvación perfecta. Él nos trae la palabra de Dios como el gran profeta de Dios y nos acerca a Dios como nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí entonces, hermanos, el escritor enfatiza las dos cosas más importantes para el pueblo de Dios. Uno, la palabra de Dios y estar prestando atención. Y dos, el acercarnos a Dios a través de nuestro gran sacerdote, que es la oración. Las dos cosas más importantes. Toma 8 capítulos para enfatizarlas. Y si usted quiere, vaya conmigo, mira Hebreos capítulo 10, por favor. Mira Hebreos capítulo 10. Haciendo ya la conclusión, porque luego viene una exhortación del 26 al 39, en Hebreos 10, 26 al 39, y luego viene el otro tema que es una vida de fe. La mejor vida que podemos vivir es la vida de la fe. ¿Okay? Pero ¿cómo concluye esta zona, esta sección? Mira el versículo número 19. Estamos en Hebreos 10, 19. Mire cómo dice. Así que, hermanos, está hablándonos a nosotros. Primero, y esto me fascina, hermano, es que es emocionante. Dice Hebreos 10, 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuántas veces podía entrar? Solo el sumo sacerdote, nadie más. Y el que entraba ahí moría. Solo una persona, una vez al año, un día al año, podía llegar a este lugar santísimo. Una vez, una persona en el año. Ahora, ¿qué nos dice? Mira el versículo 19. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Y aquel lugar santísimo? Es la misma presencia de Dios. Hermano, tú y yo tenemos esa libertad. No necesitamos nada. No necesitamos a nadie. Ya tenemos nuestro gran sumo sacerdote. Lo vamos a explicar en el desarrollo de toda esta sección. Y luego mira qué dice.
Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Te acuerdas qué pasó? Según lo que dice Mateo 26, cuando Cristo dijo, consumado es, ahí en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una cortina de ¿qué? 2 pulgadas más o menos de grueso, que estaba hecha con pieles de animales, con cueros de animales, que dividía esa entrada. Y de ahí para allá, para adentro, al lugar santísimo, nadie podía entrar. Cuando Cristo murió y dijo, consumado es, dice, se rasgó de arriba hacia abajo. El apóstol Mateo enfatiza que se rasgó de arriba abajo, porque la salvación viene de Dios para nosotros. Y a partir de ese momento, la entrada al lugar santísimo, por el sacrificio de Cristo y por el sacerdocio de Jesucristo, es libre. Mira, a veces yo voy manejando y me pongo a orar. A veces estoy aquí haciendo cosas y me voy a orar. O sea, libertad en todo lugar y en todo momento. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo número 20. Estamos en Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y mira, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es el cielo, donde Cristo está por nosotros intercediendo, sentado a la diestra de Dios, fue exaltado hasta lo sumo. Y ahora Él está sentado ahí. Y cuando yo oro, a través de Cristo, mis oraciones llegan al Padre. Por eso el Señor dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre. Por eso tenemos que orar en el nombre de Cristo. A través de Él. Versículo 22 dice, acerquémonos. Este es el punto de toda esta sección, hermano. Este es el punto clave. Que si tenemos todo preparado y nuestro gran sumo sacerdote, ¿qué dice? Acércate a Dios. Ahora, ¿cómo nos acercamos? A través de la oración. Entonces, Hebreos, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 13, enfatiza el ministerio profético de Cristo como el más perfecto revelador de Dios al hombre. Dios nos habló por el Hijo. ¿Qué tenemos que hacer? No descuidar su palabra, leerla, meditarla y prestarle toda la atención. Hebreos, capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 8, verso 13, tenemos la segunda sección. Enfatiza, describe el papel de nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios y que no necesitamos más a nada ni nadie para poder llegar a Él en oración. Lo más importante para un hijo de Dios son estos dos elementos, para vivir vidas fructíferas, llenas del Espíritu, fortalecidas, en crecimiento, en adoración. La importancia que tiene la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu vida, y la importancia que tiene la oración. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, mi hermano querido, por eso el escritor de la carta a los Hebreos enfatiza la grandeza y absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo por su naturaleza, por su esencia. El escritor de la carta a los Hebreos enfatiza la divinidad de Cristo, la necesidad de que ese Dios se hiciera hombre. Ahora lo vuelve a enfatizar acá. Recuerda que, mira conmigo, por favor, en el capítulo número 2, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17, mira conmigo. Por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos. Cristo
es semejante a nosotros, con su cuerpo humano, con necesidades como todo ser humano, con sus luchas, con las tentaciones como todo ser humano. Pero ¿qué dice el versículo 17? Estoy leyendo Hebreos 10:17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ya aquí, en medio de su discusión de Cristo como el que trae la palabra de Dios para nosotros, a través del cual Dios nos habló en estos últimos tiempos, empieza a hablar del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí enfatiza, les digo, la deidad de Cristo, pero lo hace enfatizando su naturaleza, la esencia de Cristo. Mira, te voy a decir una cosa. Cristo es el ser más grandioso, ya lo describimos cuando estudiamos Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Él es la sustancia del Dios invisible, la esencia. Él es el creador omnipotente, Él es todo. Y Él está sentado en su trono. Él fue exaltado hasta lo sumo. Cristo no cambia. Y aquí lo vamos a ver en Hebreos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero te voy a decir una cosa. Puede ser que tú lo reconozcas o no, que lo pisotees o no, que sea el Señor de tu vida o no, que lo adores y lo alabes o no. Pero eso no cambia la esencia de Cristo. Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo Dios, santo, soberano. Somos nosotros los que tenemos problemas. Dice que Él está sentado en su trono hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, te voy a decir esto. El escritor enfatiza la esencia de Cristo, su naturaleza, como el personaje, el ser más grande y sublime. Y por favor, tomemos en cuenta de que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Yo quiero que leamos Hebreos y quiero pedirte que leas en estos días Hebreos capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Léalo y subraye todo lo que va diciendo del sacerdocio de Cristo. Mire, hermano, vamos a entrar a una sección que es bastante profunda cuando habla del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Porque te voy a decir esto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas, había una tribu. Acuérdate que Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos de Jacob vienen las 12 tribus de los hijos de Israel, que formaron la nación de Israel. Todo judío en cualquier parte del mundo es de alguna línea de estos 12 varones. Ahí está. Pero dentro de estas 12 personas o 12 tribus, Dios escogió una tribu para ser la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Es la tribu sacerdotal. Pero mira, te voy a explicar esto rapidito. Dentro de la tribu de Leví habían varias familias, pero la familia de Aarón era donde venía la línea de los sumos sacerdotes. ¿Okay? Y los judíos, y eso lo puedes leer en el libro de Esdras y de Nehemías, cuidaban, pero con un celo casi perfecto, esa línea sacerdotal, la ascendencia de donde venían. Por tanto, la gente era sacerdote o sumo sacerdote por su descendencia. Si era levita, podía ser sacerdote. Si era hijo de Aarón, podía ser sumo sacerdote. Vamos a usar esta palabra que he escuchado yo ahí cuando se van a comprar algunos cachorros, el pedigrí. ¿Qué es un pedigrí? El pedigrí, mi hermano, es un cartón que te dan donde dice quién es el tatarabuelo antes del tatarabuelo, el tatarabuelo de ese cachorro, que te garantiza que la sangre es pura. Pues los sacerdotes tenían su pedigrí y ellos demostraban la línea de su sangre.
Entonces, mira que esto es interesante. El sacerdote era sacerdote por descendencia, no por carácter, no por madurez, no por santidad. De hecho, una gran cantidad de sacerdotes eran pestes. Los hijos de Elí eran malvados, pero eran sacerdotes. Pero dice que violaban a las mujeres ahí cuando se daban estas fiestas y llegaban las mujeres y dormían, dice, alrededor del templo porque no habían hoteles suficientes para albergar millones de personas. Las familias no podían recibir a todos los que venían de afuera. Entonces las mujeres dormían alrededor del templo y llegaban estos pícaros y las violaban. Eran avaros, llegaban a robarse la carne de los sacrificios. Y Dios los tuvo que cortar. Pero eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque su pedigrí así lo decía. Entonces, ser sacerdote en el Antiguo Testamento, hermano, y ahí podemos hablar también de los hijos de Samuel, que eran perversos, dice que se prestaban para el soborno, y que no digamos de Anás y Caifás, gente pero pervertida. Entonces, para ser sacerdote no tanto se necesitaba ser santo, puro, limpio, consagrado, sino tener el pedigrí. Entonces Dios tuvo que quitar eso. Lo sustituyó y ahora levantó un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Más adelante te vamos a explicar y trataremos de ser lo más claro para que tú entiendas qué es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero antes, hermano, yo quiero que mires conmigo lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a terminar leyendo Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a concluir hoy con esto. Hemos dado así un resumen muy general de lo que vamos a tratar en estos capítulos, del sacerdocio de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote perfecto y único delante de Dios, según el orden de Melquisedec. Pero mira cómo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, ese sacerdote no lo tenemos aquí en la tierra, dice que está en los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, lo aclara, enfatizando dos cosas. Su naturaleza divina, Jesús enfatiza a Jesús como el hombre. Llamará su nombre Jesús. Ese ser humano llamado Jesús, que vivió aquí, que empolvó sus pies ahí en el polvo de Jerusalén, caminando en sus calles, en sus carreteras. Ese que tuvo hambre, que tuvo sed, que fue tentado. Ese hombre llamado Jesús. Pero mira, enfatiza su segunda naturaleza. Versículo número 14. Jesús, el Hijo de Dios. Hijo de Dios, aquí habla de su naturaleza divina. Habla, mi hermano, de que Él es el verdadero Dios. ¿Y qué dice? Que traspasó los cielos. Está allá, en el lugar más alto. Pablo lo explica en el libro de Filipenses 2. Fue exaltado hasta lo sumo, del 5 al 11. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué dice? Retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿se dan cuenta? El llamado es a ser firmes. Pero miren, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero hacer un alto aquí, mi hermano. Y quiero decirte esto. Mira, Cristo pasó por todas las peripecias del ser humano y especialmente las tentaciones. Solo que hay dos diferencias. Te las voy a explicar rapidito. Uno, las tentaciones de Cristo fueron las tentaciones más grandes que un ser humano puede soportar. No hay ser humano que haya soportado las tentaciones que Cristo sufrió. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos débiles. Y a primera de cambio caemos. En cambio, Cristo soportó. Él no pecó, aunque fue tentado. Pero escucha esto. El diablo cada vez era más intenso en sus tentaciones, mostrando más poder y más poder hasta que fue derrotado por Cristo.
En otras palabras, Cristo no fue tentado solamente así como yo soy tentado, sino mucho más de lo que yo soy tentado. ¿Sabes por qué? Porque él fue soportando y Satanás fue haciendo más intensas las tentaciones, más fuertes, hasta que fue derrotado y entendió que no pudo derrotar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra cosa es que ese Cristo se compadece de nosotros. Hermano, Él entiende quién eres tú, Él entiende quién soy yo. Y lo que Él quiere es que vayamos cuando pecamos y que nos arrepintamos, que le pidamos perdón, que lloremos en su presencia. Y termina diciendo, versículo número 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿sabe qué quiere decir esto? Con toda libertad. Que cuando llegues a Dios, no escondas nada. Hermano, si tú cometiste fornicación, Dios ya lo sabe. ¿Mm? Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, Dios ya lo sabía. Cuando Dios, escucha bien esto, llega al huerto y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba. No es que Dios no sabía lo que el hombre había hecho. ¿Sabe lo que significa eso? Adán, te estoy ofreciendo mi perdón. Ven a mí. Eso es lo que significa. Y Adán se fue y huyó. Dios ya sabía lo que había hecho. Mi amigo, escucha bien lo que te voy a decir. Dios conoce tu vida. Él conoce tus pensamientos, tus palabras, tus fornicaciones, todo lo que tú has hecho, bueno y malo, Él lo conoce. Y Él lo que quiere es una decisión tuya de pedirle perdón. Él conoce tu condición. Lo que quiere es una decisión. Hermano, dice, acerquémonos confiadamente. No encubramos nada. Si tú peleaste, si ofendiste a tu esposa, ve y dile, Señor, perdóname. Mira mi carácter, soy orgulloso, soy soberbio, soy violento, soy enojado, cámbiame. Pero también ve a pedirle perdón a tu esposa. Dile, amor, perdóname. ¿Qué dice? Y Dios se compadece de nuestras debilidades. Este gran sumo sacerdote, ¿m? Y a través de él, como dice Primera de Juan 2, él es la propiciación por nuestros pecados. Mira, dice, tenemos abogado. La palabra abogado ahí es paracaleo, paracleto, alguien que está dispuesto a ayudarnos. Hermano, no tienes que vivir hundido en tus pecados, lejos de Dios. El Señor dice, yo soy tu sumo sacerdote, ven, acércate al lugar santísimo, clama, yo te voy a perdonar. Y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano querido, tenemos un gran sumo sacerdote. Vamos a desarrollar todo este tema a través de estos capítulos que vienen ahora. Pero Dios te llama a ti y a mí a acercarnos a Él, a ir a Él, porque ahí está todo preparado. Por eso mira el versículo 16, acerquémonos. El problema somos nosotros que queremos vivir lejos de Dios, en vidas frías, llenos de desánimo, de pereza espiritual. No nos gusta orar, no nos gusta leer la Biblia, no nos gustan las actividades piadosas. El Señor te dice, hijo, ven, aquí está todo preparado. No tienes que vivir en esa miseria. Acércate. Hermano, Jesús contó la historia de un hijo pródigo y dice que este caballero un día le dijo a su padre, dame mi herencia y me voy. Y se fue y vivió perdidamente en todos los placeres que el dinero, el pecado y el mundo pueden dar. Pero cuando este hombre estaba hundido en la miseria, porque el pecado siempre va a traernos miseria, vivir lejos de Dios nos va a hundir moralmente, espiritualmente, económicamente, familiarmente. Por donde tú lo mires, vas a ir a pique. Allá hundido, dijo, hombre, yo tengo un padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero aquí vengo, hazme como uno de tus trabajadores, de tus esclavos. Levantándose vino a su padre y su padre lo vio de lejos y salió corriendo
Y así como estaba de sucio, maloliente, putrefacto, oliendo a cerdos, su padre lo abrazó y lo besó. Acerquémonos, hermano. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Él tiene un gran sumo sacerdote. No tienes que vivir en la miseria, en tu hogar, con tus hijos, con tu casa, que sea un reino de Cristo, en paz, en amor, para la gloria de su nombre. Quiero invitarte a orar. Padre, perdónanos. Hemos sido demasiado descuidados en nuestra vida espiritual. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Hemos abandonado tu palabra. Nos hemos vuelto anémicos espirituales, analfabetos espirituales, porque no estamos alimentando nuestra alma, el hombre interior, con tu palabra. Pero también hemos descuidado la oración, el acercarnos constantemente, permanentemente al lugar santísimo, a través de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Señor, en esta hora, ayúdanos a todos nosotros, tu pueblo, a levantarnos en victoria, a quitar de nosotros ese desánimo, esa frialdad, esa indiferencia, esa apatía, y a vivir para gloria de tu santo nombre. Padre, que tengamos hambre de ti, que corramos a ti. Si hay alguno que ha pecado, Señor, que pueda correr a tus pies y a través de ese gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Levanta tu iglesia, Señor. Anima a tu pueblo. Padre, que dejemos la avaricia, la codicia, el materialismo, el egoísmo, la sensualidad, el placer, la lujuria. Padre, perdónanos y que nos rindamos a ti. Que pongamos a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero pedirles que oren por nosotros. Mi esposa y yo vamos a salir. Gracias a Dios estuvimos gestionando algunas ayudas porque hay hermanos que se nos quedaron sin camas, que no tienen todavía estufa, nada, y nos han aprobado un apoyo económico para ellos. Vamos a estar esta semana allá por la costa comprando muchas cosas y yendo a predicar el evangelio y a compartir con estas personas sus necesidades. Oren que Dios nos cubra, nos proteja, y oren también para que esta gente pueda entender el evangelio de Jesucristo. Que Dios nos use para su gloria. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Les amamos mucho y estamos orando por ustedes.